si aceptamos que la señora se queda hasta el 2026, ¿cuál es el precio que vamos a tener que pagar como país en términos de seguridad, en términos de estabilidad económica? Yo creo que todos somos conscientes de que la situación que estamos viviendo es insostenible. Es decir, vivimos una profunda crisis que no solamente tiene, es decir, el aspecto económico por la situación que están enfrentando la inmensa mayoría de peruanos que viven bajo la informalidad y que han tenido el año 2024 un año durísimo, que no es pues el país en el que cree Dina Boluarte, porque me imagino que cree en lo que dicen foros como el de Davos, ¿no? De que todo está muy bien acá. Pero no solamente hay una crisis económica, hay una crisis de inseguridad gravísima, que yo creo que no es necesario ni recordar los datos porque los vivimos cotidianamente, lo que está viviendo realmente la gente. Y tenemos en tercer lugar una profunda crisis moral por los niveles impresionantes, no solo de corrupción, sino de degradación del ejercicio de la función pública. Es decir, nunca que yo recuerde ha ocurrido, y es más, nunca de lo que he podido leer, alguna vez de joven quise o pretendía ser historiador y traté de leer sobre la historia de nuestro país, pero no creo que haya existido en algún momento de la historia una degradación tal como la que estamos viviendo hoy. Es decir, en el Perú en este momento no hay obra pública, no hay contrato, no hay adquisición que no esté manchada por la corrupción. Es decir, esta es la fiesta de la comisión ilegal, generalizada en todos los niveles, desde los chiquitos hasta los grandazos, desde las pequeñas obras para comprar o contratar servicios hasta las grandazas. Todo está atravesado por la corrupción. Pero junto con eso, lo que estamos viviendo en estos días ya, yo insisto, no tiene precedentes. Que en la discusión que se está teniendo sobre la existencia de una red de prostitución dentro del Congreso, es decir, que contrataban servicios sexuales y explotaban a chicas, ¿no? Porque eso es lo que estaban haciendo, explotar sexualmente con plata del presupuesto de la República asignado al Congreso. Y en medio de este escándalo, un asesinato de una chica cuyo testimonio podía ser clave para saber cómo funcionó y cómo se armó todo este esquema de prostitución dentro del Congreso. Y tenemos en el otro lado a una presidenta diciendo que no hay corrupción, mientras en su ministerio, que era el de Desarrollo e Inclusión Social, ha reventado uno de los escándalos que van a venir, pero si digo cientos, estoy seguro de no equivocarme cuando toda la verdad empiece a salir a flote sobre lo que realmente ha estado pasando en estos tiempos de Dina Boluarte, que es el caso de Caliwarma, donde una vez más no solamente hay una escandalosa corrupción y además en perjuicio de los más frágiles, de los más vulnerables, de los niños pobres de este país, sino que en medio de este escándalo, otro muerto, suicidado, acuchillado él solito, ¿no? Entonces, yo creo que esto no ha pasado nunca. Y el nivel de ceguera de esta gente y de negativa de aceptar la realidad y la carencia total y absoluta de espíritu crítico. Son incapaces de escuchar. Ayer el ministro del Interior decía que qué tanto nos quejamos si en México y Colombia mueren más. ¡Ah, qué bueno! Somos felices, allá mueren más que acá. Exitosa. Nuestro problema no es... Nosotros no vivimos ni en México ni en Colombia, vivimos en el Perú y las cosas están peor. Porque cada vez se está muriendo más gente porque no pueden controlar el avance de la criminalidad. Entonces, el problema es qué hacemos frente a una situación como esta. Y evidentemente esto nos obliga a plantearnos interrogantes, ya pues que la señora se quede, que es más o menos lo que todo el mundo aceptó, ¿no? Después de los 50 muertos de diciembre del 22 y enero del 23.
Ya la señora se quedaba hasta el 2026, pero ¿se quedaba para esto? Es decir, la pregunta es, si aceptamos que la señora se queda hasta el 2026, ¿cuál es el precio que vamos a tener que pagar como país en términos de seguridad, en términos de estabilidad económica, en términos de progreso? Por Dios, no podemos inaugurar el aeropuerto internacional Jorge Chávez porque simplemente son unos incapaces que no han podido hacer ni rutas de ingreso y salida. Algo tan elemental que lo puedes resolver en meses si trabajas 24/7, como se dice. Pero no tienen idea. Están ahí para otras cosas de las que ya nos vamos a enterar. De las que ya nos vamos a enterar. No van a pasar piola, ya van a ver. Y el puerto de Chancay. O sea, se ha tenido que inaugurar porque es una obra privada. Había que inaugurarla, ¿no es cierto? Ya no había otra. O sea, ya el mundo se había movido alrededor de que venía el megapuerto de Chancay y no se ha hecho nada. Nada. En términos de vías de acceso, de resolver los problemas de seguridad, nada de nada. Es decir, las cosas que están pasando en el Perú están ocurriendo a pesar de quienes nos gobiernan y de quienes están en el Congreso. Ha habido un boom de la agroexportación el año pasado. ¿Por qué? ¿Por las políticas públicas? No, señor, a pesar de las políticas públicas. A pesar de las políticas públicas. Y tenemos un boom de la minería. Hoy día Guido Penano ha dado cifras, $2.750 la onza. ¿Ustedes saben lo que es eso? De oro. Es el récord histórico en el precio de oro y esto va para arriba y va a superar seguramente los 2.800 millones de dólares. ¿Cuánto cuesta producir una onza de oro? Es decir, es un negocio extraordinario y nosotros tenemos oro. Y lo que hay que hacer es sacarlo y de una manera ordenada, pero hay que resolver pues el problema de la formalización, porque la mitad del oro que se explota en este país es informal e incluso ilegal su extracción. Entonces hay que resolverlo con inteligencia. Pero no son capaces de tener respuestas, no son capaces, no tienen idea. Entonces ya, el problema es que si se quedan hasta el 2026, ¿qué van a hacer? ¿Seguir haciendo esto que están haciendo? Este nivel de incapacidad en la gestión, y en el Congreso han cambiado media constitución y cambian las leyes en función de sus intereses inmediatos. Y no me refiero solamente a legislar para protegerse de las investigaciones que persiguen a muchos congresistas y a los dirigentes de sus partidos, sino que legislan en el terreno electoral para eliminar a todos aquellos que le consideren que son competencia. Más allá de que de estos eliminados merezcan que la justicia se haga cargo de ellos. Pero, es decir, esto es insostenible. Sobre todo porque es gente que ya se quedan hasta el 2026, pero modositos, como decía yo en algún momento. ¿No es cierto? La señora sin hacer tonterías, sin decir tonterías y ocupándose de cosas básicas como darnos seguridad. Algo tan elemental como eso. No hagan nada más. Dennos seguridad acá hasta el 2026. No puede. Ahora, ¿cuál es la otra opción? Adelantamos las elecciones. ¿Adelantamos las elecciones? Pregunto yo. Ya, hay 41 partidos inscritos. Y según las proyecciones del Jurado Nacional de Elecciones, los que están en trámite podrían sumar 10 más. O sea, 50 partidos podríamos tener. O sea, imagínense ustedes lo que va a ser la cédula de votación. Va a ser una sábana. ¿Y eso qué significa? Que no tenemos alternativa. Que hay una tremenda dispersión. Que todos quieren ser presidentes. Todos quieren ser Bukele, Milei o lo que fuera. Y está claro que los partidos prácticamente no existen cuando no son simple y llanamente organizaciones de criminales y asaltantes que se quieren juntar para asaltar el presupuesto de la República, ¿no? Pero en general es gente que no tiene ideología, no tiene... Contratan a alguien para que les escriba el programa, contratan a alguien para que le junten las firmas y les constituya los comités. O sea, a esos partidos en estas condiciones les vamos a entregar el gobierno, pero incluso ya... Pongámonos que se adelantan las elecciones. Hay solo dos caminos. O la señora renuncia y su renuncia por la situación que no hay vicepresidenta acelera inmediatamente el adelanto de elecciones, o el Congreso la vaca.
¿Y quién va a entrar? El presidente de la República. ¿El presidente del Congreso? ¿El señor Salguana va a ser el presidente del Perú? ¿Él va a ser presidente del Perú? ¿O a quién van a poner? O sea, nos hemos salvado de Soto, ¿no? Ya, o sea, eso ya hubiera sido, pero bochornoso. Entonces, a lo que yo voy es que estamos atrapados en una situación donde yo insisto una vez más, porque yo creo que eso es algo que tiene, es decir, no se trata de que la gente, lo que se dice siempre, ¿no? Que estamos así porque los peores son los que se han agarrado la política como su territorio y los hemos dejado. Eso ya se ha dicho hasta el cansancio. Se trata de algo más básico y elemental. Se trata de que la sociedad peruana, a través de quienes realmente la representan, no es el Congreso el que representa a los peruanos, no es la señora Dina Boluarte la que tiene nuestra representación, ellos no nos representan. Si tuvieron legitimidad algún momento, en este momento la perdieron. La perdieron, y si el Perú fuera un país articulado con partidos políticos que merezcan el nombre, no estarían ahí hace rato. Pero lamentablemente estamos lejos de parecernos a una democracia con instituciones sólidas. Lamentablemente. Y las instituciones más importantes de una democracia son los partidos. Pero lo que sí se puede hacer es que la sociedad civil, la gente que está sosteniendo este país, haciendo que este país camine, funcione, sobreviva, esa gente se junte y fuerce, pase lo que pase, se quede la señora, o sea, adelante en las elecciones a constituir un gabinete técnico, que la gente que se haga cargo del gobierno de aquí hasta las elecciones sea gente que por lo menos tenga idea de lo que hay que hacer en cada sector. Algunos haya dentro del gobierno. El ministro de Energía y Minas es un hombre capaz. Ojalá que lo dejen hacer las cosas que pretende hacer y que las dijo acá incluso antes de ser ministro. Exitosa. Por ejemplo. Pero necesitamos que la conducción del país esté en manos de gente calificada, no solo técnica y profesionalmente, sino gente que nos garantice honestidad y que nos garantice independencia y que se salga de esta polarización. Pero eso no va a ser posible si no se junta la sociedad de industria, los colegios profesionales, la Cámara de Comercio, la Junta de Usuarios de Riego, los sindicatos, la Federación de Construcción Civil, la Cámara Peruana de la Construcción. Es decir, todo aquel que represente a alguien en este país, todos sus dirigentes tienen que hacer el esfuerzo de juntarse y convertirse en lo que son, la fuerza real de representación en el Perú, y que impongan la agenda y que impongan un gabinete que nos saque de este hueco en el que nos seguimos cayendo cada día. No es tan difícil. No es tan difícil, y donde lo que prime no sea por quién votaste, no importa por quién votaste. Importa si eres capaz o no. Importa si tienes mínimamente clara la película de las cosas que tenemos que hacer, que están regaladas. Regaladas, o sea, tenemos la oportunidad de la historia, por Dios. La oportunidad de la historia. Nunca se han cruzado, o sea, estamos en una múltiple encrucijada. Es una cosa fantástica. El puerto de Chancay, el aeropuerto Jorge Chávez, el boom de la agroexportación, que lo tenemos ahí, el boom de la minería. Es decir, tenemos todo para transformar nuestro país en un plazo relativamente corto en comparación de lo que ha sido el proceso en otros países. En fin, lo dejo ahí por hoy. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa. La voz de los que no tienen voz, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 en Movistar, 6.1 en televisión digital terrestre.